continuación vamos a hablarles de un tema que nos concierne, que nos conviene saber a todos. Por ejemplo, cómo podemos guardar la fruta en casa para que nos dure más tiempo, o cómo congelamos esos platos cocinados y que no se pierdan las cualidades. Bueno, pues para aprender a conservar esos alimentos tenemos ya con nosotros aquí en nuestro plató a Blanca Puertolas, que es bióloga experta en seguridad alimentaria. Blanca, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, bienvenida. Y Gracias. en este momento, Blanca, vamos a adentrarnos en nuestra cocina en Ponte al Día, para que ahí la tenemos, para que todos ustedes en casa se ambienten un poquito y entiendan mejor de lo que les vamos a hablar a continuación, porque si algo nos da rabia, Blanca, es tener que tirar tanta comida que nos sobra, que no sabemos cómo conservarla mejor. De hecho, hay datos que apuntan a que una persona puede desechar hasta alrededor de 30 kilos de comida, es decir, unos 250 euros anuales al año. Así que es importante lo que vamos a explicarles hoy a todos, vamos a aprender muchísimo. Blanca, ya en nuestra cocina se me ocurre, mira, esas uvas que están en el frutero, yo personalmente las compro y antes de comérmelas ya se me echan a perder. ¿Cómo las tengo que guardar? A ver, es importante que siempre la fruta y la verdura tengamos claro que lo que hace que madure y se estropee es la luz y la temperatura, principalmente. Por lo tanto, si yo compro la fruta, lo primero es guardarla en la nevera y luego la humedad. Por lo tanto, si yo tengo la uva y cojo toda la uva y la mojo, que lo hacemos muchos en casa, y luego la guardo húmeda, hago que se me estropee antes. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es solamente quitar aquella parte que me voy a comer y dejar la otra sequita y guardarla en la nevera. Esa es la mejor forma de alargar. Y luego hay otro truco, y es que algunas frutas, como la manzana, tienen etileno que sacan al ambiente en su forma de madurar. Y el etileno hace que madure muy deprisa el resto de la fruta. Por lo tanto, si yo tengo una fruta ya madura y la acerco a una manzana y la guardo en la nevera, esta fruta me va a madurar mucho más deprisa. Por lo tanto, manzanas separaditas del resto de la fruta para que no madure tan rápido. Claro, eso también es importante, no guardar todas las frutas juntas, que muchas veces lo que hacemos. La mezclamos. Claro, y oye, ¿y los plátanos? Porque también otra cosa que se echa a perder muy rápido. El plátano, lo importante siempre es que tenga oscuridad. Oscuridad es lo principal. Tendemos a dejar los plátanos en la cocina, que es un ambiente con mucha luz habitualmente. Sí. Por lo tanto, si nosotros los guardamos dentro de un armario, nos durarán un poquito más de tiempo, porque el plátano, el factor que más lo va a madurar en este caso es la luz. Fíjate, la luz. Me voy corriendo a poner los plátanos en la alacena. Sí, la verdad es que es curioso porque son cosas que yo principalmente desconocía. Algo que sí me trae de cabeza, de hecho ayer tiré media bolsita de espinacas que las utilicé para una sola receta y se me habían echado a perder. Canónigos, lechugas, ¿cómo conservamos, Blanca? Este tipo de bolsitas lo que tenemos que tener claro que son bolsitas que están listas para el consumo, por lo tanto ya están tratadas. Mientras se mantengan cerradas durará mucho tiempo, pero si solamente voy a consumir la mitad, lo que tengo que hacer es abrirlas, coger solamente la ración, no dejarme el paquete encima de la mesa, que muchas veces lo dejo muchas horas encima de la mesa hasta que lo utilizo, me lo como, no me lo como, no. Cojo la ración que me voy a comer y a la nevera. Y sobre todo, sacarlo de la bolsa si vemos que está muy húmeda, que tiene muchas gotitas de agua, para que no tenga tanta humedad. Porque la humedad, recordad que es uno de los factores que acelera que se me estropee. La sacamos de la bolsa y a lo mejor lo podemos meter en un tupper. En un tupper que esté más sequito, en otra bolsa también que esté más seca, dejarlo que seque un poquito y meterlo en el tupper. Eso hará que me dure más tiempo. Mucha gente también las envuelve en servilleta, no sé si eso es recomendable. La servilleta lo que pasa es que conserva la humedad. Es verdad que seca el producto, pero la servilleta, o le pongo la servilleta alrededor, que lo podemos hacer aquí con la uva. ¿Qué pasa? Que se me moja, si lo vemos se me moja. Si yo lo guardo con esta servilleta mojada no he hecho nada, la humedad sigue aquí. En todo caso la seco y la guardo con otra servilleta que esté seca, eso sí lo podemos hacer, pero tiene que ser una servilleta que, como es esta manzana, quede seca alrededor, si no... Bueno, importante saberlo porque desde luego estamos malgastando muchísimo. Que al final se queda todo mojado. Hablando del bolsillo, muchas veces en los supermercados vemos productos que tienen una fecha de caducidad cercana, quizás son más baratos. ¿Podemos aprovecharlos, Blanca? Desde luego. Lo que pasa es que hay que consumirlos dentro de la fecha de caducidad, porque si los dejamos en la nevera, yo he traído un ejemplo, por ejemplo, del 30 de septiembre. Esto está caducado ya del 30 de septiembre. ¿Qué pasa? Que si está caducado ya no está en buen estado. Y además, si lo abrimos, lo vemos. Yo no sé si se ve cara a la cámara, pero se ve ahí que está enmohecido absolutamente. Por lo tanto,
Podemos comprarlo de fecha corta, pero comprar la cantidad que nos vamos a comer, no para dejarlo en la nevera 2 semanas. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Blanca? Que yo creo que esto lo hemos hecho mucho. El yogur. El 24 de octubre, pero es que estamos a 30, pero a mí me huele y me sabe bien. ¿Es conveniente, no es conveniente? Claro, ahí hay que saber. Los yogures es un producto que realmente no nos van a poner enfermos si se van 2 días, 3 días, 1 semana, como mucho. Hay otros productos que sí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando superamos las fechas de caducidad. En un yogur no nos va a pasar nada, pero tiene que ser yogur, que no todo lo que se vende son yogures, son postres lácteos. Tiene que poner la parte de yogur. ¿Por qué? Porque ahí hay bacterias que los conservan. Lo único que me va a pasar es que esté un poquito más ácido, simplemente al sabor, no me va a pasar nada más. Importante esa diferencia de producto lácteo, yogur, que sí, también hemos hablado aquí en Ponte al Día. Vamos con más, tenemos aquí una lasaña, hemos cocinado una lasaña riquísima, pero nos ha sobrado. ¿Cómo la guardamos para que se nos mantenga un poquito más? Lo importante cuando cocinamos, cualquier plato que cocinemos en caliente, es solamente servir y dejar enfriar lo que no vayamos a consumir en otro plato, porque si yo empiezo a comer de aquí, ya la cuchara, en las lentejas, en la lasaña, me da igual las albóndigas, al final cuando nos llevamos la cuchara a la boca, en la boca hay un montón de bacterias que las vamos metiendo en el plato. Aunque sean nuestras bacterias, van a estropear el plato. Por lo tanto, la dejaremos enfriar, solamente pondremos en el plato calentito lo que me voy a comer y la otra mitad la podemos meter. ¿Dónde? En un recipiente. ¿Cuál? Hombre, en este caso es un recipiente de origen vegetal. Este no es apto, por ejemplo, si lo quiero congelar, no me serviría porque no sirve. Tendremos que buscar algún recipiente que la indicación de la etiqueta ponga que lo podemos congelar, porque no todos, aunque tengan el mismo aspecto, los podemos congelar. Se estropean. Detalle a tener en cuenta también el tipo de tupper para siempre, congelar. Siempre. Vamos con otro producto que también se consume mucho en Canarias, pero bueno, debido a nuestra temperatura y siempre al miedo que podemos tener con la mayonesa, la ensaladilla, nos ha sobrado del almuerzo. Blanca, ¿cómo podemos conservarla y guardarla en la nevera? La ensaladilla, yo lo que siempre recomiendo es que mezclemos la mayonesa en la ración del plato, que lo hacemos siempre mal. Normalmente ponemos una bandeja grande con toda la ensaladilla, con toda la mayonesa, con lo cual ya lo tenemos mezclado. Si me sobra, esto mañana está malo, está ácido, ya no me lo puedo comer. Pero si lo mezclo en el plato a medida que me lo voy comiendo, los componentes sí me pueden aguantar hasta 5 días en la nevera, sin ningún tipo de problema, sin haberla mezclado con la mayonesa. Entonces, si he hecho mucha ensaladilla, solamente voy a poner aquella mayonesa en el plato que me voy a comer. Claro, porque tendemos a lo contrario, a hacer esa gran bandeja de ensaladilla preciosa, súper decorada, con un montón de mayonesa y al final, oye, no, pues no es recomendable, como pero estás contando. Es muy difícil cambiar las costumbres. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. Si ya sabemos que la gente va a mezclar y va a tener la ensaladilla, ¿cuántos días es recomendable guardarla y dónde? Hoy y mañana. Ya nada más. ¿Un día? Pero sobre todo, que lo que tengo que hacer es, si me voy a comer solamente la mitad, porque yo por ejemplo, soy una persona que ahora como muy poco, antes de empezar a comer, lo guardo en el tupper y esto directamente a la nevera. Hasta mañana como mucho y me como esta ración. Si yo tengo más hambre y quiero volver a coger del tupper, nunca cogeré la misma cuchara que me he llevado a la boca. Porque ya tengo las bacterias. Claro. Porque a lo mejor solamente quiero un cachito más. Cogeré una cuchara limpita, pondré mi cachito de más y podré volver a cerrar el tupper y a la nevera de forma inmediata. Les voy a cocinar ensaladilla única y exclusivamente para poner en práctica lo que nos acabas de contar. Hablando de conservar los alimentos, Blanca, nos comentabas, hay recipientes de plástico, recipientes de cristal. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son más recomendables en un caso u otro? A ver, recomendables son todos aquellos que recordemos, como hemos dicho otras veces, que lleven la copa y el tenedor, que son los homologados para alimentación. Si yo quiero usar un tupper para luego el mismo tupper, por ejemplo, me pasa con las albóndigas, meterlo después en el microondas, si me acercas un poquito. Sí, claro. Gracias. Yo siempre recomiendo que al final para el microondas, a ver si puedo abrirlo, siempre es mejor un tupper de cristal. ¿Por qué? Porque esto es mucho más resistente al calor que el plástico, claro. Aquí tengo que fijarme, no se verá en cámara, pero aquí están los indicadores. En este caso sí lo puedo meter en el microondas, porque pone aquí que sí. Pero no en todos los casos es. Los de cristal, todos los puedo meter. Por lo tanto, si yo quiero congelar estas albóndigas que me han sobrado, recordemos que las cocinamos, las enfriamos rápidamente
y en menos de una hora las metemos en el congelador. En este caso, esta tapa a lo mejor no es la más adecuada porque no queda bien hermética, Ajá. ¿no? Buscaremos Tendríamos que uno buscar una que que cierre quede bien, bien, ¿vale? Y que se pueda congelar. Esta tapa no tengo nada claro que se pueda congelar, tampoco tengo ninguna indicación que me lo diga, ¿vale? Pero lo puedo filmar y meterlo en el congelador. Si yo lo saco del congelador después, puedo llevarlo al microondas y calentarlo directamente sin problema. Siempre y cuando sea de Siempre y cristal. cuando sea de cristal. Blanca. Si es de plástico, mirad. Claro, hay que prestar atención a las indicaciones blancas. En este sentido también hay que recordar una fecha muy importante. El día 31 de este mismo mes se lleva a cabo el Congreso del Colegio de Biólogos Segalim. Cuéntanos qué se va a contar allí. El Congreso de Segalim es el Congreso de Seguridad Alimentaria y Medio Ambiente alineado con biología. ¿Qué es lo que vamos a hablar allí? Pues entre otras cosas el desperdicio alimentario. Lo vamos a ver desde un punto de vista más profesional, desde las empresas, desde los supermercados, qué es lo que hacen para evitar tirar comida a la basura y poder reaprovecharla, que es muy importante, porque recordemos que en empresas y supermercados sobra comida, se estropea también comida en los procesos industriales, en los supermercados porque no se vende, y eso hay que aprovecharlo de alguna manera. Desde luego, empresas y también particulares, nosotros mismos en casa tenemos que hacer un ejercicio importante en ese sentido. Blanca Puertolas, como siempre, un placer estar contigo aquí en Ponte al Día. Gracias por invitarme. Gracias, sin duda, siempre que compartimos con Blanca Puertolas, información de servicio público. Dicho esto, nos